Hola a todos, en este vídeo trataremos con una parte del tema 5 sobre arquitectura de los procesadores DSP. Veremos los primeros apartados, introducción y camino de los datos, y dentro de este, camino de los datos de coma fija y camino de los datos de coma flotante. La estructura interna de CPU y memoria de los procesadores DSP se caracteriza por tener estructura de bus múltiple para realizar accesos a memoria simultáneos, espacios de memoria separados para datos e instrucciones, multiplicador hardware para realizar la operación MAC en un solo ciclo de instrucción y puerto de entrada-salida para la transferencia con los dispositivos externos. El camino de los datos es donde se realiza el tratamiento de los datos. Se distinguen dos tipos de camino de datos en función del procesador, camino de datos de coma fija y camino de datos de coma flotante. En cuanto al camino de datos de coma fija, veremos sus características a través de un ejemplo, el DSP5600 de 24 bits de Motorola. Este incorpora los siguientes elementos: multiplicador, registros acumuladores, ALU, desplazador limitador, registros de operando y otros elementos como unidades generadoras de direcciones. Veamos algunos de estos elementos. La multiplicación es una operación esencial en DSP. La mitad de las operaciones en DSP son operaciones de multiplicar. Todos los procesadores DSP contienen un multiplicador hardware capaz de realizar el producto en un solo ciclo de instrucción. Aparte de esta propiedad común, pueden darse importantes diferencias entre los procesadores DSP en términos de capacidades de multiplicador. Pueden estar diseñados con o sin pipeline, o venir integrados o no con el sumador. En cuanto a las características, la latencia es el tiempo en obtener un resultado en los multiplicadores con pipeline. El registro acumulador dispone de 2n bits y está formado por dos registros de n bits direccionables de forma independiente. Existe un desplazamiento automático a la izquierda de un bit después de la multiplicación para alinear el resultado. Tiene también la capacidad de habilitar o deshabilitar el desplazador, y esto se realiza a través de un bit, de modo simplificando la conmutación entre aritmética entera y fraccionaria. El tamaño del producto es, en la mayoría de los procesadores de punto fijo, de 2n bits, es decir, no se introduce error. Es la llamada ley de conservación de los bits. Usar todos los bits de resultado de la multiplicación en el siguiente estadio de computación es impracticable, pues se iría incrementando el tamaño de forma insostenible. El programador selecciona qué porción de resultado va a retener de forma que el punto decimal de la porción retenida caiga en la misma posición que en el formato normal de coma fija. Para aritmética entera, tomemos como ejemplo dos operandos de 8 bits. El punto decimal está situado a la derecha, se multiplican ambos valores y se obtiene un resultado de 16 bits. La palabra de salida de 8 bits se obtiene tomando el bit de signo y los 7 bits menos significativos del resultado. En cuanto a la aritmética fraccionaria, tomemos como ejemplo dos números fraccionarios de 8 bits. El punto decimal está situado después del signo, se multiplican ambos valores y se obtiene un número fraccionario de 16 bits. El punto decimal de resultado debe estar en la misma posición que los operandos. Habrá que tomar los bits más significativos del resultado. Resumiendo, para aritmética entera y fraccionaria, para aritmética entera el tamaño de los operandos debe ser tal que el resultado ocupe solo dos cifras. Si el resultado requiere más cifras decimales, es incorrecto. Por ejemplo, lo de multiplicar ocupa dos cifras decimales, es correcto, pero si el resultado de multiplicar ocupa tres cifras, es incorrecto. En aritmética fraccionaria, el resultado va a ocupar siempre el doble de cifras decimales y las cifras menos significativas se descartan por redondeo, como se muestra en estos dos ejemplos. La parte de resultado seleccionada es la principal diferencia entre el manejo de los resultados del multiplicador en aritmética entera y en aritmética fraccionaria. El siguiente elemento son los registros acumuladores. Los acumuladores
guardan resultados provenientes de la operación más o del multiplicador. Veamos las características y los conceptos asociados. Normalmente el registro acumulador tiene un ancho mayor que la salida del multiplicador. En el ejemplo son de 56 bits, que son 6 bits más que el tamaño del producto. Estos son los denominados bits de guarda. Con n bits de guarda se pueden acumular hasta 2 elevado a n valores sin overflow. En un procesador sin bit de guarda, las señales de entrada y los resultados intermedios deben ser escalados antes de ser acumulados para evitar overflow. Escalar consiste en desplazar a la derecha la señal haciéndola más pequeña. El escalado implica pérdida de precisión. Si no hay bit de guarda ni escalado automático, el programador es el encargado de escalar la señal para evitar overflow. Los bits de guarda proveen mayor flexibilidad que el escalado, ya que operan con la máxima precisión en los pasos intermedios del cómputo. El número de registros acumuladores debe ser de 2 o más, si no son un cuello de botella. En el ejemplo existen 2 registros acumuladores. El siguiente elemento que vamos a ver es la ALU. La ALU implementa las operaciones aritméticas y lógicas en un solo ciclo de instrucción, operaciones como suma, resta, AND, OR, etc. En muchos procesadores el tamaño de las operaciones lógicas es diferente al de las operaciones aritméticas, como muestra la tabla. En algunos procesadores la ALU se utiliza para la suma de las operaciones MAC y en otros hay un sumador separado para este fin. Ya se ha mencionado la necesidad de escalar la señal para evitar overflow. Para esta finalidad el camino de los datos incluye desplazadores y limitadores. Un desplazador sirve para desplazar los datos uno o más bits a la derecha o a la izquierda. El desplazador puede situarse entre la ALU y el multiplicador, o después de la ALU o después del multiplicador. Puede haber múltiples desplazadores con diferentes capacidades en distintos puntos del camino de datos. En cuanto al escalado, veamos algunos aspectos. Un desplazador en el camino de los datos facilita la elección de los bits de resultado, escalando su entrada en una potencia de 2. El escalado es una operación importante en los procesadores de SP de punto fijo, ya que las operaciones de SP pueden contraer o expandir el rango de valores de las señales que procesan. Por ejemplo, un filtro con una ganancia de 50 multiplica la señal a su salida por 50. En este caso es necesario escalar la señal a la entrada multiplicando por 1 partido 64 para mantener el rango de la señal. En el ejemplo aparece un valor de 8 bits que se escala multiplicando por 1 partido por 8, lo que equivale a desplazar 3 bits a la derecha. Esto disminuye el valor de la señal, por lo que se reduce el rango dinámico y la precisión. El DSP5600 tiene 2 desplazadores de capacidad limitada, uno después del MAC para llevar los resultados a memoria y otro para desplazar los valores dentro del acumulador. El escalado es un desafío en la implementación de una aplicación sobre DSP de coma fija. Existen desplazadores con distintas capacidades. El desplazador limitado solo desplaza un bit. Si quieres desplazar más bits, se requieren más ciclos. El desplazador barre desplaza n bits en un solo ciclo de instrucción. En la comparativa de escalado y bit de guarda, el escalado limita el rango de los valores representados y los bits de guarda, en cambio, amplían ese rango. Ambos reducen la posibilidad de overflow, pero en ningún caso los bits de guarda pueden sustituir la necesidad de escalado al llevar los datos a memoria. Por ejemplo, un procesador de 16 bits con 4 bits de guarda tiene que escalar los resultados multiplicando por 2 elevado a menos 4 antes de escribirlos en memoria. El limitador es un dispositivo para tratar overflow o rebose. El overflow ocurre cuando el resultado excede del máximo valor representable en el registro acumulador. Por ejemplo, si tenemos 2 dígitos para representar un resultado y realizamos esta suma, el resultado que quedaría sería 15, que es un resultado incorrecto, ya que 115 requiere 3 cifras. En este caso se dice que ha habido overflow. Los posibles tratamientos de overflow son escalado de los valores, como ya hemos visto, y saturación aritmética. La saturación aritmética asigna al resultado el mayor valor o el menor valor representable según sea el signo de overflow.
El siguiente ejemplo ilustra la saturación aritmética. El resultado de la suma anterior, que es 15, se llevaría B de saturación aritmética a un valor de 99. Sigue siendo incorrecto, pero es más aproximado. La unidad hardware que realiza la saturación aritmética se denomina limitador. El redondeo es la técnica para reducir el número de bits utilizados en la representación de los datos. Puede haber 3 tipos. Truncación, que se desprecian los bits menos significativos. Esto va a introducir un error de cuantificación y un offset, ya que el valor truncado siempre es menor que el original. El redondeo al más cercano, que introduce también un error de cuantificación e introduce también un sesgo, porque cuando el número está en la mitad se aproxima al más alto. Y el redondeo convergente, que cuando el número cae en la mitad exacta, la dirección del redondeo depende del bit de menor peso y esto disminuye el sesgo de la señal. Tomemos como ejemplo un número fraccionario de 8 bits que se redondea a 4 bits. En la truncación simplemente se toman los 4 bits más significativos. El redondeo al más cercano se toman los 4 bits más significativos y se le suma el bit más significativo de los descartados, es decir, A3. En el redondeo convergente se realiza esta misma operación si los bits descartados son mayor o menor que 1000. Si es igual, entonces se suma el bit A4 en lugar del bit A3. El ejemplo ilustra el resultado de los 3 tipos de redondeo sobre un número fraccionario de 8 bits. Este sería el resultado de la truncación, del redondeo al más cercano y del redondeo convergente. El camino de datos de coma flotante es similar al de coma fija. Veámoslo a través de un ejemplo del ATT-DSP3210. Vemos que es similar al de coma fija. Puede realizar cálculos en coma fija y en coma flotante, por ejemplo en Texas Instruments, Analog Devices y Motorola. Existen este tipo de procesadores y algunos procesadores tienen 2 caminos de datos. El camino de datos de coma fija en este caso no va a incluir el acumulador. El multiplicador no produce un resultado suficientemente largo como para evitar pérdida de precisión. Lo normal es que tenga 40 o 44 bits. La ALU, aparte de las operaciones típicas, implementa otras operaciones más complejas como semilla de recíproco o recíproco de la raíz cuadrada. Tiene más y más grandes registros acumuladores. Los resultados se escalan automáticamente, por lo que, aunque existen desplazadores, no son controlables por el programador. Los registros de operandos suministran los operandos al camino de datos. Previamente han sido cargados desde memoria con instrucciones de transferencia específicas. En la comparativa de punto fijo y punto flotante, vemos que en punto fijo el programador debe escalar los valores de las señales en varias etapas de sus programas para asegurar los resultados. Los procesadores de coma flotante son más costosos que los de coma fija, pero facilitan la programación. Los procesadores de punto fijo se utilizan en la mayoría de las aplicaciones embebidas, cuya prioridad es el coste. En coma flotante la circuitería es más compleja. También en coma flotante los buses y la memoria fuera del chip son más anchos. En punto fijo los programadores y diseñadores determinan precisión y rango dinámico que requiere la aplicación mediante simulaciones y añaden operaciones de escalado en el código si son necesarios. Los procesadores de coma flotante son más fáciles de usar debido a que el programador no tiene que saber nada de rango dinámico y precisión. Se utilizan para aplicaciones con una gran demanda de rango dinámico o precisión, en aplicaciones donde la programación es muy difícil o bien aquellas que son menos sensibles al coste. Con esto concluyo este vídeo y os doy las gracias. Os espero en el próximo. Un saludo.